Sí, Ahora sí. perfectamente. Me tocó Bueno, cambiar el computador. caramba, no te digo. Profe, por ahí lo escuché que mencionaba algo sobre los objetos de aprendizaje. Que le Ya vamos a estaba hablar metiendo de eso. Ya vamos a hablar de eso. Vamos a iniciar porque acabo de empezar a grabar. Ok, profe, listo. Vale, bienvenida nuevamente. Entonces, estimados estudiantes del curso de producción de objetos de aprendizaje desde la especialización en nuevas tecnologías. Bien, vamos a hacer el cierre hoy, 17 de diciembre. Estamos en el último encuentro. Este es el séptimo encuentro. Fíjense, hemos tenido muchos encuentros en este curso. ¿Sí? Yo acostumbro usualmente a tener encuentros por unidades, no por tareas, pero bueno, pues yo creo que en este espacio pues fue necesario hacer este tipo de concesiones y de elementos especiales. Bueno, le doy la bienvenida a esta última sesión a los 3 compañeros que se conectaron. Pues hombre, los felicito mucho, sobre todo porque han mantenido lealtad con su propósito de formación en este curso. Desde que empezamos el 13 de octubre, ya hoy 21 de diciembre, ya que como vemos el tiempo transcurrió sin casi percibirlo. En esencia, lo que vamos a hacer el día de hoy es hacer unas reflexiones de cierre y unas indicaciones respecto de lo que viene para el cierre, que es el próximo 21 de diciembre. ¿Sí? Toda vez que se han establecido ya las actividades, ya prácticamente dentro de este cierre, pues lo que hemos querido es fundamentalmente darle sentido a esos 3 momentos que se trazaron en las unidades. Y es de lo que vamos a hablar al final para poder cerrar, ¿no? Y las indicaciones, ya de pronto es muy probable que de pronto no empleemos el tiempo completo, a menos que obviamente pues ustedes tengan las inquietudes finales sobre el tema del cierre, pero consideramos que las indicaciones sobre las actividades se han precisado ya prácticamente desde el penúltimo encuentro. ¿Sí? Yo diría un poco más desde el quinto encuentro sincrónico hemos estado hablando del cierre del curso, ¿sí? En términos, hablando evidentemente de las actividades. Ya hoy es formalmente hablar del cierre del curso como tal, como proceso, y recoger de pronto las enseñanzas y tal vez, digamos que los escenarios de descubrimiento que hemos tenido a través del curso. Para algunos de pronto era retomar lo que ya se había trabajado en términos de competencias, para otros es un descubrir elementos realmente nuevos en términos de función, en términos de oportunidad. Para otros ha sido una motivación y para otros evidentemente es otra manera de luchar contra sus propias resistencias. Esto tiene varios elementos de donde los podemos, digamos, nos podemos agarrar, digámoslo así, en términos casi figurados, ¿no? Ahí hay muchos elementos desde los cuales nosotros podemos orientar la reflexión de cierre, ¿sí? Parto entonces, y si me lo permiten, por favor me confirman, si son tan amables, me confirman si pueden ver, ahorita ya inmediatamente les comparto el escritorio. Perfecto. Lo compartimos. Ocultamos. Vamos a quitar esto aquí. Y vamos simplemente a retomar. Vamos a retomar algunos elementos que hemos trabajado dentro del curso. Esto de cara pues al cierre, ¿no? Ya les digo, yo he mantenido todavía abierta y todavía he mantenido, digamos que en términos de retroalimentación,
La última actividad de socialización del foro de la unidad 2, porque pues hay compañeros que han tenido inconvenientes, esos mismos inconvenientes que para otros compañeros, dicho por uno de los participantes del grupo, pues generó traumatismos en temas de agenda y de trabajo. Y yo creo que también es conveniente dejarlo como parte de la reflexión, porque es importante también para quienes de pronto tengan pensado la orientación de una doble titulación a partir de la especialización. Yo sí quiero hacer unas reflexiones de cierre precisamente para que ustedes eh, vayan tomando estas situaciones que han vivido dentro de la especialización. Porque, o sea, de hecho, con este curso termina la especialización en términos pues de créditos del programa, y ya de cara al cierre pues les corresponde, supongo yo, que una experiencia de investigación más que todo en términos de memoria, ¿no? Más de carácter reflexivo analítico que de investigación propiamente dicha, ¿no? Experiencia. Bien, nosotros simplemente para hacer un recorrido, nosotros empezamos con un proceso de identificación del contexto y de hecho nosotros trabajamos desde una base de entorno gamificado, digámoslo así, en el que se ponían algunos retos y algunas pruebas para poder desarrollarlas, ¿no? Fuimos desde las generalidades, lo que vimos, mostramos el contenido paso a paso, vimos un entorno de aprendizaje que nos pedía también un desarrollo de competencias. Esto es importante de cara a la valoración precisamente de la ruta que se hace, que han seguido cada uno de los estudiantes, sobre todo de un input y un output, es decir, de cómo ingresaron ustedes y cómo salen. Esto es lo que les permite a ustedes valorar sobre todo la trascendencia de su experiencia dentro de el entorno de aprendizaje que se desarrolló en el escenario de la especialización, ¿sí? Del curso en la especialización. Y esto tiene también unos elementos básicos que también se incorporan a la visión de la especialización. Unidad 2. ¿Sí? Generalidades. Vamos a ver aquí. Generalidades. Siempre Generalidades. vamos a ver aquí. Generalidades. Generalidades. Esas son las generalidades. Y acá, la unidad 1. Lo logré. Entonces hicimos el recorrido. Fíjense que nosotros, a mí lo que me parece importante es que ustedes hayan hecho esta experiencia. Empezamos con un reconocimiento del perfil y para algunos la experiencia con las tecnologías le daba para cualificarlo en un perfil de explorador, que es como está categorizando en este momento el Ministerio de las Tecnologías a los docentes que hasta ahora están teniendo digamos, una aproximación a a las tecnologías dentro de su experiencia docente, ¿sí? Entonces, para mí es importante, y fíjense, yo hice el diseño de todo este contenido del curso, aunque evidentemente si lo entramos a valorar y si ustedes quisieran hacerle el filtro Lori como yo les he sugerido, ustedes pueden darse cuenta que aquí hay unos elementos que pueden mejorarse, por supuesto. Ustedes tienen una experiencia como estudiantes y la pueden valorar, pero también tienen experiencia como docentes. Todo este tipo de contenidos los he creado yo con los diseñadores instruccionales. Yo también tengo, como les digo, si yo les muestro mi escritorio, yo tengo una cantidad de recursos acá, como les he mostrado, ¿sí? El Articulate, del Camtasia Studio, que son recursos de autor para trabajar el tema de creación de objetos de aprendizaje. Yo estoy metido ya en la lógica del entorno de aprendizaje.
Y evidentemente nada está escrito dentro del diseño de los objetos y de los entornos de aprendizaje. Siempre hay un factor problemático que afecta las dinámicas en términos de desempeño de los estudiantes. Muchas veces son factores de carácter endógeno o más bien de carácter individual, ¿sí? Y esto tiene que ver con la realidad de los estudiantes. Ustedes están en una metodología eminentemente virtual y para muchos la metodología virtual implica, bien tomado, bien retomado, el tema de la autonomía en términos de responsabilidad con el curso, ¿sí? La autonomía es precisamente eh, que usted sepa programar sus actividades, programar las respuestas. Incluso me gustó mucho una parte de la experiencia en el que algunos estudiantes me decían, profe, realmente yo sé que hay unos tiempos para empezar, pero yo necesito empezar antes o si es posible que me lo deje abierto porque yo no puedo esperar porque tengo otras cosas que hacer. Y yo creo que también eso marca mucho el tema del elemento autónomo que implica el aprendizaje en la metodología virtual. Y el otro elemento que también es fundamental y que yo sé que con la experiencia, aún un poco, en algunos casos con la experiencia adversa, yo sé que ustedes el trabajo colaborativo, fíjense lo difícil que es. Y eso es digamos que ese es un elemento tortuoso, por decirlo así, para algunos compañeros, el hecho de que La actitud más importante que se puede el hecho de que se tenga que depender de los compañeros para poder desarrollar las actividades, ¿sí? Evidentemente, pues ya hicimos el llamado de atención, no nos vamos a detener de pronto en bueno, es decir, en el sermoneo innecesario que realmente lo que hace es distorsionar los climas de convivencia al interior de los grupos, ¿sí? ¿Escuchan? Sí, profe. Sí, ¿Y profe. están viendo la pantalla? Sí. Sí, profe. Sí. Correcto. Sí, señor. Yo, a medida que yo voy hablando, pues voy haciendo ese recorrido, porque lo que estoy generando aquí finalmente a partir de estas asociaciones con la experiencia de recorrido por el curso es que ustedes también en ese mismo recorrido puedan identificar. O sea, aquí lo que estamos haciendo es recogiendo la experiencia de la ruta que hicimos en todo el curso y tratar de identificar dónde nos fue mejor, dónde mantuvimos el ritmo, dónde empezamos a flaquearla, como que el ritmo nos empezó a cambiar, que nos costó más trabajo, porque de eso mismo queremos hablar ya al cierre del encuentro del día de hoy. Ya, pues evidentemente los elementos de explicación de las actividades ya se dieron en en el sexto encuentro. O sea que no voy a redundar en ello, simplemente voy a dar una recomendación. Para las personas que van al día con las actividades, pues ya ellos saben que ya no les queda sino la experiencia Unidad 2. la experiencia de cerrar la reflexión con el artículo. Ya ellos también tienen la evaluación de sus objetos de aprendizaje, ya desarrollaron su matriz de evaluación de algunos compañeros, ya desarrollaron la reflexión sobre la evaluación, los modelos de evaluación de objetos de aprendizaje, que entre otras cosas también no son únicos, ¿no? Tienen varios elementos, dependiendo de los países, tienen varios elementos de desarrollo y producción. Pero es que ustedes identifiquen en el proceso, por eso voy aquí en la unidad 2, ¿sí? Unidad 2. La unidad 2, Unidad 2. para que ustedes se vuelvan a reconocer también cuál fue el proceso de producción. Fíjense que para mí es importante. Yo valoro muchas veces, algunos no le dan esa, bueno, aquí está otro compañero, Luz Elena está entrando.
Vamos a ver que ojalá tenga buena conexión. Luz Elena, buenas noches, ¿me escuchas? Buenas noches, profesor. Hola, Luz Elena, qué bueno tenerte otra vez por acá. Bien, ¿puedes ver la pantalla? Correcto, vamos a continuar entonces. Estamos haciendo, Luz Elena, una reflexión de cierre sobre el recorrido que estamos haciendo en el curso. Estamos simplemente retomando los elementos, pero de lo que ya hicimos, porque de todas maneras ya se sabe qué se tiene que hacer ya al cierre de la unidad 3, que va hasta la actividad 14 que cierra el 21 de diciembre. ¿Sí? Bueno. Bien, entonces en esta segunda unidad, como les decía, lo que nosotros hicimos es ver como una especie de elementos que nosotros, quienes tenemos un nivel de competencia de explorador, es decir, estamos reconociendo las funciones específicas de los recursos para crear objetos de aprendizaje, ¿sí? También estableciendo qué pasos se deben suplir para poder llegar a esa producción de los objetos de aprendizaje. Y yo aquí voy a detenerme nuevamente y sobre todo para que ustedes puedan corroborar en lo que estoy diciendo, o desde lo que estoy diciendo mejor, para que no suene cacofónico, que, que algunos, inclusive yo he hecho la discusión con algunos expertos también de la maestría también que se está trabajando en la universidad, en la línea de la educación. Y algunos me decían, no, me parece que para mí el componente importante debe ser el tema del manejo de recursos educativos para crear objetos de aprendizaje. Y yo como formador precisamente estaba teniendo una charla muy formal, muy informal, pero muy cálida y muy valiosa con Larry ahorita al inicio. Donde le trazaba yo como una especie de itinerario de mi vida en términos de mi ejercicio docente. Y le comentaba pues, eh, permítame un segundito. Aquí estoy, tranquila. Sí, entonces les decía, le estaba comentando yo a Larry precisamente que en esa misma experiencia, yo había iniciado con las tecnologías precisamente por donde muchos de ustedes han entrado, que es aprendiendo a manejar, como se dice, a cacharrear pues con recursos. Y ustedes se dan cuenta que para ponerse, como se dicen de manera coloquial, un tanto despectiva, cacharrear estos recursos, cualquiera lo puede hacer. ¿Para qué hacer un curso en una especialización si cualquiera puede cacharrear con cualquier recurso? ¿Sí? Por eso para mí siempre me pareció importante el paso a paso. Y es también donde en este ejercicio yo me doy cuenta de la importancia de la planeación, que es diferente al valor o al valor también nimio que se le da al formato, ¿sí? Y yo creo que ustedes vieron la constante precisamente en las plantillas de diseño, que algunos dicen, no, pero a mí esos formatos me dieron en la cabeza, seguramente, y ahorita escucharemos la experiencia. Y cuando hacemos un recorrido, fíjense que ya después de haber caminado, después incluso hasta de haber tropezado, decimos, y es lo que pasa en todo recorrido, ¿no? Cuando venimos de vuelta, es decir, cuando yo los estoy trayendo de vuelta para que sepan, para que se den cuenta por dónde es que ustedes caminaron. Cuando yo los traigo acá de vuelta, a todos estos elementos que ya vimos,
¿sí? Con esas actividades también que muchos, también a muchos les causó dificultad. Por ejemplo, Larry me decía, profe, miren, esta actividad no nos está abriendo el recurso, ¿sí? Decía, listo, vamos a mirarlo y vamos a resolverlo, ¿sí? Entonces, todo ese tipo de elementos, ahí nos dimos cuenta que no se trata, la planeación no se trata simple y sencillamente de usar formatos, sino que la estructura de la plantilla tiene una razón de ser, ¿sí? Pero más allá de la plantilla es el proceso de la planeación del objeto de aprendizaje. Y planear el objeto de aprendizaje en la secuencia es desde la práctica, planear la instrucción, que es lo que de manera muy preocupante estamos viendo que no se hace en el ejercicio docente. Planear el desarrollo de la instrucción, que es lo más delicado en un curso. Enseñarle a un estudiante de unas pautas y unos elementos de procedimiento y de acción, y enseñarlos para que sean autónomos en el desarrollo de las actividades, ¿sí? Y por eso hablábamos también del elemento del diseño instruccional, del elemento de los modelos del diseño instruccional, que en la elaboración de los objetos de aprendizaje es fundamental, ¿sí? Y aquí es donde yo les digo, ustedes pueden retomar este modelo e incluso hasta desde el modelo, proponer o formular una propuesta de acción pedagógica, tanto a nivel de área como a nivel institucional. Incluso una experiencia de aula puede volverse un germen una semilla para el desarrollo de procesos pedagógicos y el cambio del modelo pedagógico dentro de la institución, ¿sí? Debe generar unas pautas de trabajo. Ahora que la coyuntura actual, que creíamos a esta fecha que estaríamos superando lo que estamos viendo es que pareciera ser, y pues obviamente yo tengo mis cuestionamientos de fondo que yo por respeto a mi ejercicio y obviamente por respeto a este espacio no me atrevo a explayar porque francamente son visiones personales. Pero lo que vemos es que lejos de superar esta situación de la enfermedad y la pandemia, lo que estamos viendo es que cada vez se agudiza. Y lo que estamos viendo también es que dentro de esta misma coyuntura que es infortunada para todos nosotros, para todos, desde cualquier ángulo que lo miremos, eh, estamos viendo que vamos a tener que apelar a todos estos escenarios. Y obviamente yo tengo mis críticas profundas sobre el tema de la virtualidad asumida como una contingencia solamente y no desde la base de una reflexión pedagógica real, que haga una crítica de fondo, ¿sí? Y retomar esta visión de modelos y esta visión de elaboración de objetos de aprendizaje lo que hace es precisamente dar elementos para poder tomar decisiones con suficiente responsabilidad nosotros como formadores, de cara también a un compromiso y a un vínculo que tenemos institucional en donde trabajamos, pero sobre todo con una acción social que ejercemos desde nuestra función como formadores, que es la de educadores, independientemente de si es una institución privada o pública, ¿ya? Porque de todas maneras son estas generaciones las que están enfrentando esta coyuntura de la pandemia y las que están viendo un cambio más que drástico, eh, un cambio abrupto, ¿sí? Una ruptura con el modelo que también tiene sus cuestionamientos de base, porque la presencialidad no da garantía de absolutamente nada y nosotros lo sabemos muy bien, ¿sí? Entonces, eso fue lo que hicimos en esta unidad 2 también, que fue hacer como una especie de experimentación sobre los elementos que se tienen que tener en cuenta para el diseño, para la fundamentación, para la creación, ¿sí? Inclusive revisar esto que me hubiera gustado también que lo trabajáramos con muchísimo más
detenimiento, ¿sí? ¿Qué es la creación de equipos de trabajo? Estos equipos de trabajo, ustedes si se dieron cuenta, como pudieron darse cuenta mejor, son estructuras que se pueden desarrollar dentro de las instituciones, sean instituciones de educación básica, primaria, secundaria o media, o también de la misma estructura, dentro de la educación superior también se pueden formular este tipo de esquemas. ¿Sí ven? Y que creando estos equipos podemos hacer cambios metodológicos en las instituciones. ¿Sí? De ahí viene precisamente la importancia del ejercicio del recorrido que hemos hecho desde el diseño. Ahora vamos al elemento de la producción, que requiere unos elementos de esquema, de tipo de recurso, de formato, ¿sí? De manejo de la información, por ejemplo, en el tema de los metadatos, que es obligatorio, eso es estandarizar la producción de objetos de aprendizaje. Algunos, para si se dieron cuenta, que utilizaron recursos en video, como por ejemplo el Spark, que pues para mí fue un recurso valioso, o el Infogram o el Canva, por ejemplo, ¿sí? Para el manejo de la imagen, el tema de los metadatos y sobre todo de darle esa notación casi que cibergráfica a nuestros recursos ya elaborados en la web y compartiéndolo con una comunidad en la web, ¿sí? Ya empieza a indexar todos estos productos y a convertirlos en una base de un repositorio universal, que tan pronto yo me meto en el buscador general, yo puedo perfectamente identificar no solo las tipologías, sino las posibilidades de contenido que ella tiene. ¿Sí? Por eso la importancia, y ahí es donde yo les decía a ustedes, aquí estriba precisamente el tema de los metadatos. ¿Sí? Ya habiendo pasado por la experiencia, pero ¿para qué nos vamos a poner en esto? Sí, es que cuando nosotros publicamos tenemos que darle unas categorías. Esto es prácticamente como ubicarlo dentro de la estantería de una biblioteca, para que cualquiera lo consulte, porque somos comunidad educativa que estamos bajo la lupa precisamente de, de la misma comunidad que nos acoge, ¿sí? Que son millardos de profesionales de la educación que, digamos que le hacen un serio escrutinio a nuestra producción, ¿sí? Aquí viene la matriz de diseño también, que yo, pues, fíjense que en estos escenarios uno tiene que flexibilizar también el elemento de la formación, porque nos dimos cuenta también que hay unas características de grupo que requerían precisamente esas adaptaciones. Y evidentemente, pues partimos de la publicación de los objetos de aprendizaje, ¿sí? Y acá pues hablábamos precisamente de los formatos, ¿no? ¿Sí? Hablábamos de los formatos, del tipo de la unidad, digamos que el tema del empaquetamiento, todo este elemento, fíjense que este es el elemento de fundamentación y aquí estaba el elemento de producción y de respuesta, acá. Y finalmente, lo que hicimos nosotros ya para hacer el cierre con este recorrido y ya empezar la discusión al final, Unidad 3. era el elemento de la evaluación. Yo siempre hago este recorrido, me parece que es fundamental. Y sobre todo en la formación postgradual, me parece importante. Uno, digamos como una especie podemos llamarlo así de manera figurativa, una especie de estado del arte del cómo nosotros ingresamos a un curso, ¿sí? ¿Cuál es la visión de experiencia que tenemos? ¿Cuál es la visión del preconcepto? Porque esto también tiene un esquema de carácter significativo. Luego hacemos una valoración en términos de poner a prueba el conocimiento, y esto hace parte también de un modelo praxeológico, porque de todas maneras en la práctica del conocimiento es donde se ve también el aprendizaje. Y al final
corroboramos la experiencia y la capacidad que tenemos en ese proceso metacognitivo, la capacidad que tenemos nosotros de valorar nuestra experiencia. No solo nuestra experiencia, sino también la experiencia de otros y que otros valoren la nuestra. Sí, estamos en una relación prácticamente de correlación, de colaboración. Y aquí es donde yo les mostraba precisamente el tema de la evaluación. ¿Cuál es la importancia de la evaluación como proceso en la producción de objetos de aprendizaje? La evaluación como proceso en todo escenario formativo tiene una razón de ser. ¿Sí? Y obviamente buscamos los elementos desde los cuales, fíjense aquí la producción mira, los metadatos y la producción de objetos de aprendizaje. ¿Sí? Y aquí empiezan a hablarnos de por qué evaluar el objeto de aprendizaje. ¿Sí? ¿Qué elementos se valoran en un objeto de aprendizaje? Estos son los componentes que ustedes debieron tener en cuenta en la evaluación. ¿Sí? Y precisamente en los escenarios los escenarios de producción que ustedes compartieron, sobre todo en el foro, donde publicaron los objetos de aprendizaje, ustedes pudieron establecer, con estos criterios pudieron aplicar la matriz LORI y el segundo modelo de evaluación que se hizo en la actividad 12. Perdón, en la actividad 13. ¿Sí? Ese era el propósito de la unidad 3, el recorrido que hicieron. ¿Sí? Y obviamente ofrecieron unos modelos. Esto también podía hacerse, pues se pudo hacer patente aquí en el foro de discusión cuando hablamos de modelos de evaluación de objetos de aprendizaje. ¿Sí? Y estas pautas de evaluación que tienen mucho que ver con lo instruccional, ¿sí? Desde el Sections hasta el de Romisowski, por ejemplo. Y finalizando con el esquema LORI, que ustedes se dieron cuenta también cuáles eran las bases del esquema. ¿Sí? Y el proceso como se desarrolla en la evaluación del objeto de aprendizaje. O sea, después de que yo les dé a ustedes termine de darle la retroalimentación a ustedes, ya en la práctica ustedes ponen a prueba. Sí, bueno, para hacer el objeto de aprendizaje yo no puedo estar simplemente como lo hacíamos de manera muy empírica con el PowerPoint, que ese es el ejemplo clásico de lo que creímos que era un objeto de aprendizaje, ¿no? Que yo todavía tengo en mis discos duros, tengo memorias de esas primeras presentaciones que yo hice. Por allá tiene, llegó Albert, mire. Y entonces Albert dijo que... Hola, profe, buenas noches. Cuénteme, ¿cómo está Albert? Muy bien, sí, señor, ¿y usted? ¿Cómo está el clima por Cartago? ¿En Cartago es que está usted? Profe, Tuluá, Cartago no, Tuluá. Ay, perdón, si me equivoco. Fresquito, profe. Unos días hace calor y ahora está brisando durito, está haciendo friecito. Bueno, bien, aquí estamos finalizando el curso y estamos haciendo simplemente un recorrido por todos los elementos, pues para que ustedes terminen de hacer esos descubrimientos sobre los elementos que se desarrollaron en el curso y ya vamos a hacer ya una plenaria de participación para todos, ¿no? Albert y compañeros. Bueno, entonces retomo con el saludo a Albert otra vez. Y era precisamente eso, ¿no? Entender también que los procesos los procesos formativos todos tienen unos ciclos, sobre todo en el desarrollo, para que se produzcan las acciones, las transformaciones, los aprendizajes, que muy probablemente no serán como nosotros los hemos delimitado dentro del plan, pero que nos permiten sobre la base de una ruta trazada recoger las experiencias y finalmente hacer los cambios para el siguiente. Como yo les mostraba inclusive el modelo cíclico que tenía la evaluación y se dieron cuenta que parte de un diseño hasta el proceso de análisis de contexto,
luego vienen procesos de desarrollo, de elaboración, luego vienen procesos de implementación. De la implementación en la implementación pueden darse los pilotajes, por ejemplo, hasta consolidar el producto como tal. Luego viene una valoración, que es ya el juicio de valor o digamos que el concepto que emiten los usuarios. Los usuarios son los que nos dicen, los estudiantes nos dicen, este objeto de aprendizaje no me gustó, etcétera. Y después viene lo que es, se reinicia otra vez con la base, con la fase de diseño. Es decir, que es un modelo en espiral. Y los procesos, sobre todo en educación, pues vienen en esa misma línea, aunque yo no me voy a atrever a decir, no, es que así son, ¿no? Los modelos lo que hacen es dar un camino. Yo puedo ir por el camino, puedo ir a un lado del camino, puedo ir en el medio del camino, yo puedo salirme del camino y trazar uno propio. Es decir, yo puedo tomar muchas decisiones, pero las decisiones evidentemente traen consecuencias, ¿no? Que lo que esperamos que es que esas consecuencias pues se consideren en todas sus perspectivas, ¿no? Bueno. Y aquí pues el tema de los criterios también, dentro de la valoración del objeto de aprendizaje. Esto mismo. Yo cuando veo las evaluaciones, aquí es donde yo también retomo, yo digo, hay elementos que los compañeros no tuvieron en cuenta de esta fundamentación que se dio en este entorno de aprendizaje que que yo diseñé para ustedes. Esto se puede aprovechar más porque yo no vi que algún compañero me relacionara, de manera específica me relacionara esto en la evaluación que hizo sus compañeros. Esto lo estoy teniendo en cuenta precisamente para valorar cómo usted se portó como evaluador dentro del proceso, ¿sí? Porque esto estaba prescrito aquí, ¿no? Primero se revisa este material de fundamentación y después se va a la actividad, cada una de las actividades del modelo, digamos, este modelo de instrumento de valoración, ¿sí? Todo eso tuvo que tenerse en cuenta. Yo estoy seguro que evidentemente algunos dirán, yo hubiera hecho esto. Realmente no lo hizo. De las matrices de evaluación, ¿sí? Que evidentemente que aquí yo recuerdo bien que aquí nos tocó recoger un poco porque no estaban abriendo, yo les di otros enlaces. Entonces, todo ese tipo de elementos, todo este tipo de elementos cuenta. Ya voy terminando entonces con este recorrido, simplemente para señalar lo que se hizo. Y acá en el ejercicio, evidentemente, como se cierra, aquí se da lo que es el otro instrumento que se trabajó aquí en la valoración de la producción, que fue un modelo independiente que fue un poco más específico en términos de componentes de cada uno de los tres formatos. Algunos me trabajaron en formatos que yo no había pedido, por ejemplo, algunos trabajaron en el podcast, pero me pareció interesante que se animaran a hacerlo porque fue una experiencia que no estaba contemplada al final. Y aquí ya en términos de la evaluación de cierre, que fue también digamos que una de las discusiones iniciales que hicimos con Larry cuando empezamos la sesión del día de hoy, el encuentro del día de hoy, es precisamente partir de la experiencia del artículo. ¿Sí? Y en esa parte, pues, el artículo dio un escenario más que todo de contar la experiencia. Retomo un poco lo que decía Larry, lo que hablábamos con Larry precisamente, perdón, de cómo este tipo de memorias hace que nosotros creemos conocimiento nuevo a partir de la experiencia. Se llama sistematizar la experiencia. Esto se utiliza sobre todo en términos pedagógicos para las escuelas de docentes. Y esto es crear comunidad académica. Y esto es crear también comunidad de conocimiento. ¿Sí? Entonces, cada uno de ustedes, desde la base de este curso, puede empezar ya por su cuenta a profundizar en el tema de la experiencia de objetos de aprendizaje. Ahora, ya como cierre,
mi intervención para poder darle paso a los compañeros. Yo creo que desde acá lo que viene es para algunos, evidentemente las motivaciones son diferentes. Yo esto lo discutía de pronto en otro escenario con otros colegas docentes. Las motivaciones para los estudiantes y para los estudiantes son diferentes en los cursos. Algunos han entrado a la especialización y han visto estos cursos como parte fundamental de la meta clara que han tenido de profundizar en su formación profesional. Otros en términos funcionales, evidentemente, y esto es respetable, quieren desde su perfil profesional aspirar a una mejor, a un mejor nivel económico a través de la ponderación de su trabajo y la titulación como un camino para buscar esa mejora económica. Es absolutamente respetable, ¿sí? No voy a entrar a discutir, digamos, como el valor que pueda tener esas motivaciones. Otros, pues, han pensado por ejemplo, en los recursos, ¿no? El tema de los recursos, cómo se manejan, y que eso puede permitirle también nuevos escenarios de desarrollo profesional. En el caso específico para este curso, dentro de lo previsto como expectativa, y era lo que se trazaba también al inicio en la encuesta de la unidad 1, si lo recuerdan bien. Yo aspiro de esto que recoger sobre todo la experiencia del manejo de los tipos de recursos para poder empezar a crear a partir de ese conocimiento adquirido. Yo creo que para algunos todavía hay unas resistencias que no se han vencido, resistencias que se han reforzado precisamente por el tema de las agendas cruzadas que hay entre trabajo y estudio. Ahí hay un componente impugna que es precisamente ese, ¿no? Que yo sí quiero aprender, pero el tema es que yo también tengo que trabajar. Y algunos han tenido que tomar decisiones muy, muy cerradas respecto de lo que se desarrolló, de lo que es el desarrollo de su formación como profesionales en estos niveles de posgrado. Entonces ahí en esa misma perspectiva yo creo que tratar de recoger esa experiencia y tratar de validarla, sobre todo no dejarla perder, ese es mi mensaje de cierre, ¿no? Que algunos de pronto han empezado a enamorarse de las tecnologías y otros han renovado tal vez un poco su temor, sobre todo más cuando en el próximo año parece ser, esto no es para generar terror, yo solamente digo que es un escenario posible, pero parece ser que va a ser un componente más que necesario. No quiero llamarlo obligatorio porque pues las obligaciones, la obligación tiene unas connotaciones diferentes. Yo diría más bien necesario para la comunicación. Entonces, mi recomendación respecto al panorama de los próximos meses que vienen, si de pronto si alguien lo quiere retomar, es que si se quiere meter de lleno en el tema de producción de objetos de aprendizaje según los formatos, que vaya de a uno, que vaya de a uno con un solo objeto de aprendizaje, haga los pilotos, haga la experiencia completa. Que esto también es una opción de trabajo. Entonces pueden crear también una comunidad pequeña en el que, por ejemplo, a sus secretarías de educación o a determinadas instituciones educativas, ustedes puedan ofrecer su experiencia como asesores en temas de producción de objetos de aprendizaje, siguiendo estos esquemas. ¿Sí? Y esto también es una puerta de entrada a otros escenarios de desarrollo profesional. Evidentemente les va a requerir un complemento de su formación, pero yo creo que también, incluso en algunos casos, como les digo, yo les muestro acá mi escritorio, digamos que la inversión que uno hace en temas de adquisición de recursos como estos, ¿sí? Para producir objetos de aprendizaje, pues realmente
realmente es una oportunidad, otra oportunidad de desarrollo que se da a la par precisamente de su ejercicio docente. Y como actividades, pues recordarles, ¿no? Nosotros las actividades ya, por lo menos en temas de la evaluación, ¿sí? La matriz de evaluación ya la mayoría las ha compartido. Quienes de pronto no hayan sido evaluados por alguna razón, inclusive yo hice esta aclaración si se dieron cuenta. Los que no hayan evaluado, revisen, por favor, en el drive del curso, el que yo les compartí, revisen quienes faltan. Hagan ese ejercicio, los que no lo hayan hecho. Y tan pronto, los que no hayan hecho esa evaluación, tan pronto la tengan lista, ¿sí? Por favor, me la compartan a mí para la actividad 11. ¿Sí? Me la comparten a mí, ojalá de pronto en un correo institucional. Me dicen, profe, yo de los compañeros que están acá, ¿sí? Me faltó evaluar, por ejemplo, al compañero Grenel Casarán, entonces yo voy a evaluar sus objetos de aprendizaje. O si me faltó Juan David, porque digamos que la evaluación de Juan David no la he visto. La de Saúl Alexander, creo que está ahí. Saúl sí está. ¿Sí? Está la evaluación, la que no está es la de Diana María Delgado, no la veo por aquí. No, mentira, sí está aquí. Permítanme porque me estoy confundiendo acá solo. Bueno, la de Diana Patricia Hoyos, si no está, por favor la incluyen. O sea, revisen acá de este listado quiénes faltan y acá los que ya estén, evidentemente revisan y los que no han evaluado, no han hecho esta matriz 11, la hacen y tan pronto la tengan, pues, ojalá en lo posible esta semana. No tienen más tiempo, ¿vale? Ok, quienes no tengan esta evaluación, pues me avisan para mirar cómo resolvemos el tema de la evaluación. Lo demás es que ustedes desde acá descarguen, por ejemplo, Albert descarga la suya, Albert yo creo que ya vio la suya, ¿sí? Pues Sí, señor. Albert la descarga y le aplica la matriz de análisis que es esta, ¿sí? ¿Vale? La descarga y analiza los resultados de su evaluación. Eso ya lo expliqué. Y finalmente están las actividades 13 y 14. La 13, ustedes pueden retomar cualquier otro objeto de aprendizaje y lo pueden aplicar este modelo. Lo que me interesa es que ustedes apliquen este modelo en la valoración de los objetos de aprendizaje de cualquiera de los compañeros. ¿Sí? Aquí no hay que hacer análisis, es ya una valoración del objeto de aprendizaje por parte de ustedes desde otro modelo. Y el artículo de comentario, que es este, que ya lo expliqué también, el artículo de comentario, que es lo que cierra precisamente en el modelo, lo que cierra precisamente el ejercicio. ¿Sí? Creo que todos tienen el modelo ya, lo envían y aquí se va aquí se va a calificar el modelo. Bien, dicho esto, entonces yo quiero, bueno, aquí está, aquí un compañero manda estas actividades, bueno, después las miramos. Yo quiero escucharlos a ustedes, yo voy a cerrar acá el compartir pantalla, voy a poner la cámara, me disculpan si estoy un poco despeinado porque pues no era mi intención. Pero bueno, aquí estamos. Y ya escucho los comentarios respecto de la reflexión que se ha hecho al final. Eso sí, yo le pediría que quien pueda, pues, para efectos, digamos, un poquito emocionales de generar más calidez en la comunicación, que nos comparta su cámara y nos comparta su experiencia respecto de la reflexión que acabamos de hacer para terminar ya con la reunión del día de hoy.
Están todos tímidos hoy. Hola, profe. Cuéntame, Larry. Larry de Jesús Fontalvo. No veo tu cámara, ¿dónde estás? ¿Tienes Hoy cámara? tengo, hoy tengo problemas con cámara, profe. Estoy en un equipito viejón. No, pero los viejos también podemos. Bueno, cuéntame, Larry. La idea es hacer una reflexión teniendo en cuenta lo de la última actividad o... No, cuéntame tú la experiencia del curso porque estamos cerrando. Bueno, no digamos, yo empecé este curso con muchas expectativas porque, digamos, se iban a manejar unas temáticas que realmente me interesaban. Yo como docente siempre he querido buscar la forma de integrar la tecnología dentro de mi quehacer pedagógico y realmente siento que he adquirido herramientas y habilidades durante el desarrollo de este módulo, profe. Ujú. Es más, algunas ya las empecé a poner en práctica para el próximo año, con lo de la Ajá. alternancia. Eso es muy importante, perdóname. Eso es muy importante porque es que no se puede dejar simplemente, ese conocimiento que uno adquiere no se puede dejar simplemente ahí como entre el tintero, como ya cumplí, bueno, ya terminé. ¿Sí? Hay elementos que continúan. Hay otros que obviamente quedan impresos dentro del... En el aprendizaje todo queda impreso dentro de la memoria. Queda... Es más, profe, sabe, digamos, no solo en este módulo, sino en los otros módulos, los docentes nos han entregado o nos han dado a conocer diferentes herramientas Ujú. que a veces, digamos, bueno, no sé si le pasa a los demás compañeros, uno se bloquea ante la cantidad de herramientas que uno tiene a su disposición que realmente uno no conocía y puede colocar digamos, a ponerlas a prueba con nuestros estudiantes. Sí, A veces, digamos, la problemática sería el decidir cuál es la herramienta realmente óptima que nos convendría en ese caso. claro, totalmente. No, y hay un elemento importante ya para darle la palabra a Albert que también nos va a compartir su experiencia de cierre. Hay un elemento importante que yo lo retomo porque muchas veces es una limitación ser tan ambiciosos. O más que ser tan ambiciosos, no saber qué hacer con la ambición. O sea, el problema del niño es dulcería, ¿no? O sea, es no darse cuenta que no es que tiene hambre, sino que tiene deseo. Y el deseo muchas veces lo que hace es desbordarlo a uno y al darse cuenta que el deseo lo condiciona, pero muchas veces le impide ver las limitantes, espacio, tiempo y corporalidad, pues genera frustraciones. Yo quiero, cuando estoy en un curso nuevo, quiero aprenderlo todo, pero entonces por experiencia digo, no, espere, vamos por partes. Y yo tengo que tomar decisiones. Al tomar decisiones tengo que hacer renuncias, ¿ya? No puedo decir, yo me quedo acá no, pero voy a aprender esto. Sí, yo quisiera, pero tengo que renunciar. Me, me, me es imposible tomarlo todo. Entonces yo digo, por ejemplo, me he metido mucho, yo puedo trabajar, pero como les digo y como yo le comentaba, yo retomo la conversación tan personal y tan familiar que tuve con Larry. Eh, pero yo le decía a Larry, eh, en el tema de la virtualidad yo estoy desde el 2008, 2009 más o menos, ¿sí? El tema yo empecé así como niño en dulcería. Yo decía, uy, yo quiero aprender. Me metí, yo pasaba horas enteras, yo pasaba, a veces yo, cuando estaba mi formación también de pregrado, yo pasaba horas de posgrado, yo pasaba horas enteras y pasaba de un día a otro aprendiendo a instalar Moodle, aprendiendo a manejar herramientas.
Pero me daba cuenta también que el hambre por hacer las cosas, por agarrarlas, o yo quiero esto, yo quiero esto, no me permitía degustar. Eso es como tragar entero, perdónenme la expresión. Porque el tema es degustar, es decir, saber a qué saben las cosas. No, esto es valioso, esto no. Entonces ya empiezo yo a hacer filtros. Y esto solamente lo da la experiencia misma. Dicen, no, yo quiero aprender eso. Sí, correcto, pero yo voy a hacer filtros. ¿Perdón? Uh-huh. Uh-huh. Bueno, entonces lo que yo que digo es esto, es no desbordar en ambición lo que se aprende. Larry decía, no, yo quiero, mi recomendación para Larry y obviamente para todos, digamos como por extensión, es que no pierdan en la ambición, sino que vayan regulándola, porque la ambición es una fuerza, ¿ya? La ambición es una fuerza que yo, con ese deseo que tengo de hacer las cosas, sobre todo de tenerlas, digamos que en ese caso es el deseo de poseer el conocimiento. En eso somos muy primates nosotros. Siempre estamos con el tema de que queremos agarrar las cosas. Son como esos monitos como cazar monitos. Hay una experiencia que me contaba un profesor también, me gusta mucho la analogía, ¿no? Que nosotros muchas veces somos presos de lo que agarramos y no lo soltamos. Somos egoístas. ¿Cómo es que bueno, hay un truco que se utiliza también en Indonesia para cazar monos? Es precisamente poner un objeto brillante dentro de una fruta hueca y ahí lo que hace el animalito es meter la mano y agarrarlo. Al agarrarlo, el puño se vuelve más grande que el orificio y el animalito, cuando uno lo sorprende, el animalito va a salir corriendo y no puede porque está prendado de la fruta. Y usualmente es capturado, ¿por qué? Porque él no quiere soltar lo que tiene ahí. Así somos nosotros, somos aprensivos. Decimos, no, yo me voy a dedicar mientras más recursos tecnológicos pueda agarrar, mejor. Yo suelta uno, o sea, agarra uno solo, pero no te dejes amarrar de eso. No te quedes solamente en un PowerPoint, no te quedes solamente en el video, no, empieza, ten cuidado porque eso te puede agarrar y te puede impedir vivir la libertad de aprender otras cosas. Lo mismo, no te pongas a intentar con uno y con otro. Sé disciplinado. Ya cuando ya tengas el conocimiento básico, porque eso tiene estándares. Los modelos, los formatos en video tienen los diferentes formatos de video también. Se explica también la codificación de esos formatos, por qué funcionan así, porque es importante el tema de los metadatos. Cuando yo grabo un video y lo cargo a un repositorio, sea especializado, o sea interno como YouTube, o sea un objeto de aprendizaje localizado, por ejemplo, una plataforma de un colegio, una universidad. Hombre, yo sé que tengo que identificarlo, ¿para qué? Para que la anotación cibergráfica, cuando lo consulto, yo sé que yo lo he producido. Eso para mí es un producto académico que yo lo puedo meter en mi CVLAC. Es decir, en mi hoja de vida, no para que figure, sino para que la gente en el CVLAC, en estos de Colciencias, cuando la gente vea mi experiencia, diga, mire, yo como asesor pedagógico y como productor de objetos de aprendizaje, tengo conocimiento, yo puedo también fungir como juez, puedo fungir como formador, puedo fungir también como asesor, como colaborador, o simplemente como un investigador experto en el tema. Ese es el camino que yo les invito a todos, a ustedes que tomen. Albert. Hola, profe, ¿cómo está? Bien, compañero, buenas noches. ¿Cómo va? Bien, gracias a Dios. Profe, pues básicamente, pues en cuanto a la experiencia, muy chévere, se conocen nuevas herramientas a los que nos gusta la tecnología. Y eso que la sudamos, ¿no, Albert? La sudamos mucho nosotros, ¿no? No, chévere. No, pero bien, eso es parte de la experiencia. Chévere, claro. Claro, o sea, nos ha hecho sufrir. Bueno, en esto de aquí retomo y pues obviamente para efectos de grabación también, infortunadamente hoy no nos pudo acompañar, por ejemplo, perdóname, te interrumpo para que cierres.
Luis Alexander, Karen, que Karen también vio, yo tomo esto porque un escenario traumático en el tema y obviamente pues me disculpo con ella por todo, porque obviamente no fue una cosa que yo haya causado, pero de todas maneras sé que la resintió mucho. También, por ejemplo, con Carlos Alberto también ya pues, se le dio una respuesta. Él estaba un poco preocupado, pero pues obviamente yo lo menciono a él porque pues parte de la revisión que yo he hecho ahí me he dado cuenta también que haya habido inconvenientes. Pero esto es parte del ejercicio que queremos que no se dé, pero pues se da y hay que afrontarlo, ¿no? Continúa y cierra si quieres, mi querido Albert. Y profe, pues básicamente que muy chévere que aprendieran nuevas herramientas. Creo que la última lectura fue muy interesante sobre la que se hizo el Los aporte en el modelos, foro. Señor. los modelos Sí, sobre todo sí, exacto, el artículo de modelos de evaluación, donde decía lo que usted dice, que muchas veces no hay necesidad de querer acaparar tanto para hacer un objeto de aprendizaje realmente, en mis palabras, sería funcional, reutilizable, bueno, que cumpla con todos los estándares, porque muchas veces por querer hacer tanto, se termina haciendo muy poco. Es la lógica de la vida. Realmente. Entonces yo creo que esa es la principal reflexión que me queda a mí, que la idea es tratar de trabajar algo, así sea pequeño, pero trabajarlo muy bien y explotarlo al máximo. Exacto. Y profe, pues igual agradecerle, ¿no? Porque yo sí lo molesté bastante. No, pero pues claro, aquí todos nos molestamos entre todos. Pero es eso, ¿no? O sea, es parte del ejercicio. Cada uno está, como dice, el que quiere marrones, aguanta tirón. Eso. Yo que no tengo pelo mío, imagínate. Bueno, pero bueno, bien, me parece muy bien, gracias, Álvaro. Muchas gracias a usted. Profe, una preguntita sola. La última. Señor. De la actividad 13 hay que evaluar los 3 objetos de aprendizaje, ¿cierto? Sí, los 3 objetos de un solo compañero. Sí, el que nos Yo había toca. sugerido que el mismo, pero es decir, yo creo, ahí me parece que yo lo crucé, si no estoy mal. Sí, es cruzado. Pero no Ok, importa. creo que lo crucé porque para efectos también de ecuanimidad, porque es que a veces, sí, aquí está, sí lo crucé, porque si no, entonces entramos también en la lógica de... ¿Sí? Vale. Bueno, cerramos entonces con unas últimas intervenciones. Gracias, Albert, por tus palabras. No sé si Thais o si Ingrid quiere hacer, o Luz Helena. Luz Helena, cuéntanos. Hola a todos, compañeros y profe. Pues yo, en primera instancia, pues agradecerle porque usted ha tenido una atención muy especial con cada uno de nosotros, paciencia, su dedicación. Y pues en cuanto a mi experiencia, pues me enredé un poquito en cuanto a la matriz de diseño. Y bueno, luego pude hacerla, logré los objetivos y no, o sea, al comienzo me sentía como un poco frustrada porque no sabía cómo empezar, pero usted tuvo la delicadeza pues de guiarme y arranqué, profe, y la hice, la pude hacer completa. Y bueno, valoro mucho todos esos aprendizajes que usted nos ha brindado, todas esas enseñanzas. Como docente, pues en realidad una de las motivaciones, como usted decía al comienzo, que tenía era pues el proceso de ascenso, ¿sí? Sí. En cuanto al escalafón. Y aparte, pues me encanta mucho esta temática de las TIC, de las tecnologías. No soy muy diestra en eso, pero me gusta, ¿sí? Y trato de dedicarme al máximo para poder superar mis dificultades, sí, claro, y poder meterme en el camino de la tecnología, ¿sí? Correcto. Y pues les comento que todo lo que hemos visto en este módulo nos ha servido, porque precisamente en estos días estábamos haciendo para las programaciones para el año entrante, ya distribución de carga académica, etcétera.
y, y pude hacer muchos aportes valiosos. Qué bueno. En mi entorno laboral respecto a lo que hemos aprendido acá en este módulo. Claro, los elementos prácticos que tienen conocimiento, todo conocimiento, de hecho, ¿no? Todo conocimiento. Gracias, Luz Helena. Pues, la acotación que yo puedo hacer brevemente a las palabras de Luz Helena es eso. Yo sé, pues, gracias a la experiencia de Luz Helena, particularmente, pues a pesar de que, bueno, además de que pues, ha tenido unas dificultades personales que ha tenido que superar ella por su cuenta, que se la han atravesado en la agenda de trabajo. Para mí, experiencias como las de Luz Helena, lo pongo pues precisamente como referente de manera positiva, es que son experiencias en las que se están venciendo resistencias que se tienen respecto de las frente a las tecnologías. Lo que dice Luz Helena, yo no soy muy diestro en el manejo pero quiero aprender. Lo importante es eso, mantener la voluntad del aprendizaje y entender, o sea, aquí hay un elemento que yo quiero rescatar y tenemos que valorar en la experiencia de Luz Helena, que seguramente es referente para todos. En el aprendizaje, en todo aprendizaje, con tecnologías, en cualquier escenario de aprendizaje, hay frustraciones. Frente a la frustración tenemos que saber actuar. Porque a veces podemos tomar la decisión de, yo no quiero cansarme más. Es lo más sano, yo que considero que cualquiera lo puede hacer. Y lo hemos hecho en algunos casos. Y bueno, realmente necesito esto. Yo digo, y bueno, si uno mira en términos de necesidad, realmente hay muchas cosas, incluyendo el propio estudio, que son innecesarias. Ustedes más adelante, de pronto en el camino de manera individual, se darán cuenta por qué. ¿Sí? Pero yo creo que hay un elemento que no se puede desconocer también, más allá de la necesidad. Es un elemento de autonomía. Yo retomo esto y se los dejo a ustedes como un mensaje, más que una enseñanza. Yo no quiero, en este caso, pues yo estoy hablando con colegas, yo les doy mi perspectiva y ustedes toman sus decisiones, ustedes siguen sus caminos, su experiencia, que es única además. Y bueno, ustedes dicen, bueno, yo lo voy a ponderar de esta manera. Todo aprendizaje, para mí lo más importante del aprendizaje es que genera autonomía. Es decir, saber que yo puedo hacerlo por mi propia cuenta. Que me demoro un poco más, listo. Entonces me dice, mire, yo el video me costó trabajo porque yo cogí ese formato, mejor dicho, cuando yo cogí ese formato me resbalé, me pegué en la cabeza y Dios mío, di que no me agarraba, pero este señor, ¿qué quiere? Pero cuando yo empecé a calmarme, porque la frustración llega ahí. Pero cuando manejamos la frustración, decimos, mire ya, leamos con más calma. Porque es que en nuestra colombianidad estamos acostumbrados. Primero reaccionamos, damos el puño, después, qué pena, no era así. Bueno, ahora sí, vamos a hacerlo otra vez. Bueno, claro que obviamente Luz Helena no en ningún momento fue agresivo, nada así como, no, profe, esto está. Y obviamente es lo que pasa con nosotros cuando tenemos esas resistencias a veces mentales y emocionales con las tecnologías. Que esto no me gusta. Tengo personas cercanas que no les gusta ven un computador y sudan frío y dicen, ¿por qué no me ponen a hacer? O sea, yo le escribo a usted lo que quiera, 1000 páginas, pero no me pongan a trabajar en eso. Y he conocido compañeros que son muy ilustres, personas que han tenido tienen una fundamentación intelectual difícil de alcanzar, que frente al tema de la tecnología te han dicho, sabe que yo renuncio. Han estado en universidades muy prestantes, han sido conferencistas muy ponderados. Entonces dicen, yo frente al tema de las tecnologías, y es respetable. Entonces, quien se mete en el tema de voy a vencer mi propia resistencia frente a las tecnologías, es una labor que se hace o cualquier escenario en el que yo pueda obtener un aprendizaje, por mínimo que sea, es un triunfo. No pierda de vista el valor de los pequeños triunfos. Porque eso, con pequeños pasos, se llega lejos. ¿Sí? Ese es el mensaje que yo dejo para Luz Helena. Muchísimas gracias, Luz Helena. Vamos a escuchar ahora
Gracias a ustedes. a Thais en Torre Negra, y si nos regala una reflexión final, Ingrid, con eso cerramos. Bueno, profe, analizando el recorrido del curso de producción de objetos de aprendizaje, pues lo considero desde mi punto de vista un espacio de crecimiento pedagógico y también tecnológico, ya que la parte de la planeación de los diseños de los objetos de aprendizaje depende en gran manera de esa parte didáctica que debe dominar el docente, ya que para poder obtener esos resultados que nosotros esperamos como esas metas, es necesario tener una buena planeación para que hayan esos buenos resultados. Me bloqueé un poquito, profe, en la parte de las matrices del diseño del objeto, pero pues me tocó, como quien dice acá en un ambiente costeño, torear con el bloqueo. Otra vez iba al diseño de la clase, de la secuencia didáctica, miraba, y allí pues prácticamente yo miraba los diseños como una carta de navegación al proceso de la construcción del objeto de aprendizaje. Fue una experiencia muy enriquecedora, pues pude aprender mucho, sobre todo la parte de cómo enfocar a los aprendizajes de los chicos, teniendo en cuenta esas características del contexto. Me enfocaba bastante en los tipos de modelos, profe, de modelos para la construcción de esos objetos de aprendizaje, considerando el contexto en el cual laboro. Y pues agradecerle a usted por esos valiosos conocimientos, pues que cada jueves estábamos allí pendientes, analizando cada situación, y que de pronto algunas fallas, algunos inconvenientes, pero en el camino vamos haciendo camino al andar. Ese es mi Muy bien. Correcto. No, ¿qué puedo acotar ahí? Que evidentemente, y ahí retomo el tema de las decisiones sobre lo que nos cuesta. Y hay un elemento que me parece muy interesante de la intervención tuya, y es que en la presencialidad, y esto yo lo veía con muchos compañeros, cuando yo retomo lo que comentábamos precisamente con Larry de manera muy familiar. Cuando yo estuve trabajando en el nivel de básica, primaria y secundaria, yo veía casos muy, muy tristes para mí, que eran docentes que llegaban a la clase a improvisar. Por tú hablabas el tema, el componente, la importancia de la planeación. Y como te digo yo, como te digo, a veces el tema de la plantilla de diseño instruccional, que yo sé que no fuiste la única, créeme, por ahí pasó Albert, Larry, todos pasaron por ahí, que sufrieron bastante por el tema de la planeación de la instrucción. Esto de cara a un escenario de objetos de diseño de objetos de aprendizaje que conforman secuencias que se constituyen en entornos de aprendizaje, es lo que debe suceder siempre en la formación, sea presencial o virtual. Y es lo que infortunadamente en la presencialidad muchas veces se omite. O sea, me he dado cuenta, inclusive pude darme cuenta de manera muy triste, que la planeación se hacía después de la clase, porque la pedía un coordinador. Decía, no, bueno, ¿cuál es la planeación de tu clase? Ah, sí, señor coordinador, permítame, es que no traje la carpeta hoy. Mañana se la voy a entregar. Ese mañana se convertía en 2, 3 semanas hasta que, mira, aquí está. Y decía, pero ¿cómo una persona que va a una clase planea después de hacer la clase? Esto es loco, ¿sí?
Y esto es lo que pasa precisamente con esto, ¿no? Que no se está valorando el tema de hacer el diseño de cómo enseñamos y cómo comunicarnos con los estudiantes. Son reflexiones pedagógicas que yo les comparto, pero sé que es el día a día de ustedes, es decir, sé que ustedes tienen que hacer una planeación para poder enfrentarse a unos problemas de aprendizaje, a unos problemas de aprendizaje que tienen que ver con componentes cognitivos, componentes comunicativos, componentes emocionales, estilos y canales de aprendizaje, y por eso la importancia de saber primero un diagnóstico, después tomar la decisión de un objeto de aprendizaje, después evaluarlo y de la evaluación renovar otra vez en el rediseño, mejorarlo, saber que al video yo le tengo que poner algunos elementos informativos, saber que a la infografía yo tengo que acompañarla de unos elementos iconográficos muy claros, una etcétera de condiciones que ustedes en este proceso espero hayan tomado como un aprendizaje. Escucho la última intervención de Ingrid Peralta y hacemos el cierre formal del curso y invitarlos nuevamente a recordarles finalizar las actividades como ya lo hemos convenido dentro de la estructura del curso. Ingrid, si nos quieres compartir tu reflexión final, si te parece, o digo yo, eso siempre sí es a voluntad tuya, ¿no? Buenas noches, profe. Sí, claro. Buenas noches también a los compañeros. Bueno, quiero iniciar diciendo que al principio del curso, cuando nos presentamos, cuando lo conocimos, pues yo dije que tenía demasiadas expectativas con el curso, con la especialización. Y bueno, ahora finalizando, puedo decir que usted ha cumplido con lo que esperaba. He aprendido mucho. Me ha gustado el hecho de que usted haya tenido en cuenta los entornos, por lo menos en los cuales nosotros trabajamos. Algunos tenemos en nuestras instituciones acceso a Internet, otros no, y cada objeto de aprendizaje fue creado teniendo en cuenta esas condiciones. Entonces, por ese lado, pues me agrada mucho que usted nos ayudara para que nosotros nos desarrolláramos mejor en nuestros entornos de trabajo. También, como lo decía la compañera Tai, sí, esas matrices me dieron duro, pero pues aprendí también, reconocí que son muy necesarias al momento de crear los objetos de aprendizaje, pues nos guían. En realidad, cuando trabajamos con el SCORE, ya sabía para dónde iba y dónde podía colocar cada actividad, gracias a esa planeación que ya tenía. Correcto. Me gustó también el modo en el que usted impartió el curso, los encuentros, estaba muy atento a cualquier situación que se presentara, siempre para resolverlo. Entonces, también le agradezco por eso. Ok. Y bueno, finalizo allí. Creo que ya no tengo más nada por decir. No, muchísimas gracias. Yo creo que eso hoy ha quedado lleno de flores, mejor dicho, no sé dónde las puedo poner. No, y bueno, de todas maneras agradecerles estas palabras a Ingrid y a todos. Igual lo mismo, la posición que toman cada uno de ustedes dentro del ejercicio docente. Y una última expresión una última frase que les quiero dejar, un último mensaje que les quiero compartir a ustedes como colega, es que yo espero que el día de mañana sea cualquiera de ustedes el que esté en este escenario orientando otros compañeros de estas nuevas generaciones como ustedes que llegan, están pasando por aquí por el ejercicio de la fundamentación en tecnologías aplicadas dentro de procesos educativos, que ustedes se conviertan precisamente en lo que serán, espero, en unos pocos años en expertos que sean referentes de consulta y que sean referentes también de orientación. El día de mañana esperemos que sean ustedes los que estén aquí de este lado y evidentemente compartiendo esa misma experiencia. Yo les hablo desde lo que yo he vivido, desde esa experiencia, porque es lo que más hace referencia precisamente a lo que nosotros hacemos como ejercicio, porque de todas maneras, como les digo, lo técnico, lo procedimental, nosotros lo podemos adquirir en el camino, ¿sí?
pero la conciencia sobre el acto educativo siempre debe ser permanente y siempre tiene que ser muy responsable, como espero que haya sido en este momento en mi intervención. Les quiero entonces dejar ese último mensaje para los compañeros que van, digamos que al día con sus trabajos, evidentemente saben ya la ruta de desarrollo de las actividades hasta la actividad 14. Quienes tengan pendientes, por favor, por alguna razón personal, háganmelo saber vía correo. Yo siempre, como lo decía Ingrid, yo siempre estoy pendiente de los correos. Yo voy a terminar de revisar. Esta semana ya termino de retroalimentar. Y quienes de pronto por alguna razón no alcanzaron a entregar en las actividades tiempo, por favor me informan para comunicarme directamente con ellos y darles el procedimiento a seguir para que finalmente entreguen la satisfacción. Entonces, con esto damos por cerrada los encuentros sincrónicos, la reflexión que hicimos, agradecerles a todos ustedes y felicitarlos por llegar a este punto y bueno, que esto sea una experiencia y un punto de referencia para seguir avanzando en el ejercicio, en la fundamentación del ejercicio docente, que es lo que queremos todos. Una feliz noche para todos, sobre todo un feliz resto de año. Esperemos que las experiencias del próximo año sean muchísimo mejores, que el panorama para todos se aclare muchísimo más y bueno, que sea escenario de verdaderas oportunidades para todos nosotros, ¿no? Muchísimas gracias por su atención. Les voy a agradecer ya al final, por favor, cerrar la conexión para poder descargar el video y compartirlo con ustedes en el tablero de anuncios como es usual. Muchísimas gracias por tu participación. Muchas gracias a usted, profe. Feliz Navidad y próspero año nuevo. Feliz Navidad, compañeros y profe. Muchas gracias. Feliz año. Para todos. Bendiciones a todos. Gracias. Que la paz de la familia. Bendiciones. Saludos a todos.